Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la función delta de Dirac y el potencial, y para esto vamos a empezar dando algunas definiciones, por ejemplo, de qué es el estado obligado y el estado de dispersión. Bueno, en mecánica clásica si nosotros tenemos un potencial unidimensional y aparte que es independiente del tiempo, tenemos un potencial que depende solamente de la posición. Pues este potencial puede dar lugar a diferentes tipos de movimiento, dependiendo de la energía que nuestra partícula tenga. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas situaciones y en especial dos: el estado obligado y el estado de dispersión. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito sobre el estado obligado. Imaginemos que tenemos un potencial que es de esta forma. Si se fijan, aquí esta E es la energía de nuestra partícula. Entonces, también podemos ver que hay partes de nuestro potencial que sobrepasan al valor de nuestra energía. Estos valores que toma aquí nuestro potencial están prohibidos para nuestra partícula. Es decir, nuestra partícula solamente está confinada a moverse, solamente está confinada en este espacio, solamente se puede mover en esta pequeña área. Es decir, nuestra partícula se puede mover por aquí y cuando llegue aquí va a tener que regresar. ¿Por qué? Porque ya no tiene mucha más energía para poder llegar hasta acá. A estos puntos que tenemos aquí se les conoce como puntos de retorno. Entonces, esto es un ejemplo de, por ejemplo, el potencial del oscilador armónico cuando tenemos el pozo de potencial infinito. No podemos, en el ejemplo del pozo de potencial infinito, pues no podíamos salir del pozo, ¿no? Porque la partícula cuando quería salir, pues se topaba con una barrera infinita, entonces no se podía salir. Igual para nuestro oscilador armónico, aquí está nuestra partícula, solamente se puede mover, digamos, hasta esta parte y de ahí va a tener que regresar. Entonces, estos son ejemplos de estados obligados. Ahora, el estado de dispersión, solamente, por ejemplo, cuando tenemos un punto de retorno. Es decir, nuestra partícula otra vez tiene una cierta energía y se puede mover por debajo de esta energía. Pero cuando llega hacia acá, pues se va a topar con que ya no tiene mucha más energía para seguir hasta acá, por lo tanto va a tener que regresar. Aquí es una forma similar, solamente que aquí no llega del todo a topar no llega a su energía máxima, solamente se acerca, pero no llega y se vuelve a alejar y así hasta el infinito. Un ejemplo de eso puede ser que nosotros tengamos, no sé, lanzando partículas y hacia una digamos, pared. Entonces, y en la partícula va a tener que chocar y como ya no va a tener suficiente energía para atravesarla, pues se va a regresar. Entonces, esto lo podemos traducir a que cuando la energía de nuestra partícula es menor al potencial en menos infinito y al potencial en el infinito, vamos a tener un estado obligado. Y cuando la energía de nuestra partícula es mayor que el potencial en el menos infinito o en el infinito, vamos a tener un estado de dispersión. Ya que por lo regular los potenciales en el infinito tienden a cero, esto lo podemos reescribir de la siguiente forma: cuando la energía es menor que cero, vamos a tener un estado obligado, y cuando la energía es mayor que cero, tenemos un estado de dispersión. Ahora sí, vamos a comenzar a hablar sobre la función delta de Dirac. La función delta de Dirac es una función que es infinitamente alta y es infinitamente estrecha en el origen. Y su área es 1. Aquí tengo una pequeña gráfica que la representa. Por ejemplo, aquí va en 0, 0, 0, 0, 0. Luego cuando va llegando al origen se eleva hasta arriba, muy arriba, y luego vuelve a bajar y se vuelve a hacer 0. Esta función la podemos definir de la siguiente forma, que es 0 si x es diferente de 0, aquí lo vemos, y es infinito si x es igual a 0. Y esto de cuya área es 1, pues lo podemos expresar con la integral de que el área desde menos infinito hasta infinito de la delta de Dirac va a ser igual a 1. Técnicamente hablando, esto no es una función, ya que en el origen toma un valor infinito. Por lo tanto, en matemáticas es
llamada como una función generalizada o de distribución. Ahora notemos que la delta de x menos a, donde a es algún número, es nada más como si nosotros desplazáramos nuestro punto de altura infinita. Es decir, que si nosotros desplazáramos esta parte hacia acá, donde pues aquí es a. El punto aquí es que el argumento de la función delta de Dirac pues sea 0, entonces cuando eso pasa nosotros tenemos una altura infinita. Ahora vamos a ver una propiedad muy importante de la delta de Dirac, y que es que la integral desde menos infinito hasta infinito de una función por la delta de Dirac de x menos a va a ser igual a la función evaluada en a. Esto porque, bueno, sabemos que el único lugar en donde la delta de Dirac va a ser diferente de 0, pues va a ser en x igual a a. Entonces vamos a tener que va a ser igual a esto, ¿no? F de a por la delta de Dirac de x menos a por dx, entonces f de a pues ya va a ser un numerito constante, va a salir, y vamos a tener f de a por la integral de la delta de Dirac de x menos a por dx, pues donde esto es 1. Entonces es una propiedad que nos ayuda mucho de esta función. Entonces ahora vamos a considerar un potencial que tiene la forma de menos una constante alfa por la delta de Dirac. Entonces, utilizando este potencial, la ecuación de Schrödinger nos queda de la siguiente forma. Entonces vamos a analizar el caso cuando la energía es menor que 0, es decir, cuando nosotros tenemos un estado obligado, que ya habíamos hablado de ellos hace un momento. Entonces, en la región, cuando x es menor que 0, pues como nuestro potencial está definido con una delta de Dirac, y la delta de Dirac solo toma un valor diferente de 0 en x igual a 0, pues el potencial va a ser igual a 0. Entonces la ecuación de Schrödinger nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces es una ecuación diferencial relativamente sencilla. Este numerito que está aquí lo vamos a llamar k cuadrada, y aquí k pues va a ser un número real. ¿Por qué? Porque la energía, recordemos que es menor que 0, entonces esta cantidad que está aquí adentro de la raíz cuadrada pues es positiva. Entonces la solución general a esta ecuación diferencial la escribimos aquí, y que es igual a a por la exponencial de menos kx más b por la exponencial de kx. Entonces, para que nuestra solución sea consistente y no diverja cuando x tiende a infinito, a menos infinito, entonces esta a debe ser igual a 0. Entonces queda nada más esto, que nuestra función de onda va a ser igual a b por la exponencial de k por x cuando x es menor que 0. Entonces, de forma muy similar, vamos a llegar que cuando x es mayor que 0, nuestra solución es esta, pero ahora con exponencial con un signo negativo. Ahora lo único que nos falta pues es juntar estas dos ecuaciones de acuerdo a nuestras condiciones de frontera, que son en x igual a 0. Entonces, para empezar, nuestra función de onda siempre debe ser una función continua, y la derivada de esta función de onda con respecto de x debe ser continua, excepto en los puntos donde el potencial es infinito, en este caso en x igual a 0. Entonces, de la primera condición, de la condición de continuidad, pues tenemos que nuestras dos soluciones que hemos encontrado aquí, pues deben de ser iguales a 0, evaluadas en 0, deben de ser iguales, evaluadas en 0. Entonces lo que nos va a quedar es que f pues va a ser igual a b. Y aquí lo tenemos. Entonces, la solución la podemos escribir de esta forma. Va a ser igual a b por la exponencial de kx cuando x es menor o igual a 0, y b por la exponencial de menos kx cuando x es mayor o igual a 0. Esto también lo podemos escribir de esta forma: b por la exponencial de menos k por el valor absoluto de x. Aquí tengo aquí tengo dibujado de cómo debe ser más o menos la gráfica de esta función. Cuando normalicemos nos damos que el valor de esta b es raíz de k. Entonces, bueno, ahora vamos a ver las consecuencias que tiene la otra condición que tenemos. Y
para esto vamos a integrar la ecuación de Schrödinger desde menos infinito, desde menos epsilon hasta epsilon, y tomamos el límite cuando epsilon tiende a 0. Entonces, al integrar la ecuación de Schrödinger, vamos a tener este término que no es nada más y nada menos que la derivada de x, que la derivada de la función de onda con respecto de x, aplicando el teorema fundamental del cálculo. Y vamos a tener este otro término que en un momento lo vamos a analizar a más detalle. Y vamos a tener este otro término, que este término, cuando nosotros tomamos el límite cuando epsilon tiende a 0, pues va a ser 0. Entonces, ahora lo que hacemos es que definimos la diferencia de nuestras derivadas como el límite cuando epsilon tiende a 0 de la derivada de la función de onda con respecto a x evaluada en epsilon menos la derivada de la función de onda con respecto de x evaluada en menos epsilon. Y esto va a ser igual, ahora sí es lo que les digo, este término de aquí, ya que esto es 0, pues lo vamos a pasar de este lado con signo menos, pero con este menos pues se va a hacer más, y esto lo pasamos dividiendo, pues nos va a quedar 2m sobre h barra cuadrada por el límite cuando epsilon tiende a 0 de la integral desde menos epsilon hasta epsilon del potencial por la función de onda. Y nosotros recordamos la forma que tiene nuestro potencial, que es de menos alfa por la delta de Dirac. Entonces aquí lo tenemos, aquí es el menos alfa y la delta de Dirac. Entonces nosotros ya sabemos qué pasa con esto. El único lugar donde esta delta de Dirac es diferente de 0, pues va a ser en x igual a 0. Y aparte la integral de la delta de Dirac pues va a ser 1. Entonces vamos a llegar a esto, que la diferencia de las derivadas de la función de onda con respecto de x va a ser igual a menos 2 veces la masa por alfa sobre h barra cuadrada por la función de onda evaluada en 0. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser hacer las derivadas de la función de onda con respecto de x, que aquí las tenemos. Vamos a derivar esto con respecto de x, y a lo que llegamos es que la primera es b por k por epsilon, que va por la exponencial por k por x, para cuando x es menor que 0, y la otra es menos b por k por la exponencial de menos kx, para cuando x es mayor que 0. Ahora hacemos la diferencia entre estas dos cantidades y nos va a quedar menos 2b por k. Y si nosotros evaluamos nuestra función de onda en x igual a 0, pues vamos a tener que solamente esto va a ser 0, entonces va a ser b. Entonces aquí lo tenemos. Ahora, utilizando esta ecuación y esta ecuación, entonces igualamos esto con esto, pero aquí ya vamos a sustituir que esto vale b. Vamos a llegar a que k es igual a la masa por alfa sobre h barra cuadrada. Entonces ahora recordamos cuando vale k, y vamos a despejar la energía, quedándonos esto, que la energía es igual a menos h barra cuadrada por k cuadrada sobre 2m, y ahora vamos a sustituir lo que vale k, que encontramos aquí, que va a ser igual a menos la masa por alfa cuadrado sobre 2h barra cuadrada. Entonces lo que les decía es que al normalizar nuestra función de onda que tenemos aquí, vamos a encontrar que la constante b pues va a ser igual a raíz de k, y entonces ya habíamos encontrado k, sacamos la raíz de esto, nos va a quedar la raíz de m por alfa sobre h barra. Así obtenemos la solución cuando nuestro potencial es una delta de Dirac multiplicada por menos una constante, que va a ser igual a la raíz de la masa por alfa sobre h barra por la exponencial de menos m por alfa por el valor absoluto de x sobre h barra cuadrada, y con energía igual a menos m por alfa cuadrada sobre 2h barra cuadrada. Tomar el caso cuando tenemos un estado de dispersión, es decir, cuando nuestra energía es mayor a 0. Entonces la ecuación de Schrödinger cuando x es menor que 0, pues nos va a quedar de esta forma, que es muy similar a la pasada, nada más que aquí vamos a tener un signo menos. Otra vez recordando que el potencial que estamos considerando pues es el de menos alfa por la delta de Dirac. Entonces otra vez aquí esto lo sustituimos por una k cuadrada,
donde k cuadrada ahora va a ser la raíz de 2m por e sobre h barra. Entonces otra vez k va a ser una constante real. Las soluciones a esta ecuación diferencial van a ser de la forma a por la exponencial de i por k por x más b por la exponencial de menos i k por x. Esto es para cuando x es menor que 0. Para cuando x es mayor que 0, pues vamos a tener muy similar, nada más que con otras constantes, multiplicando. Entonces la continuidad, aquí en esta parte son exactamente los mismos pasos que seguimos en el ejemplo anterior. Entonces considerando la continuidad y integrando la función de onda, bueno, ahorita lo vamos a ver con más detalle. Pero es exactamente el mismo procedimiento, nada más que con diferentes formas. Si se fijan aquí la exponencial ya lleva una i. Entonces la continuidad de nuestra función de onda nos dice que f más g debe ser igual a a más b. Entonces y luego vamos a hacer las derivadas de nuestras soluciones que encontramos aquí y llegamos a esto. Entonces, cuando nosotros las evaluamos a 0, va a ser que i por k por f menos g, y la otra función, la otra derivada va a ser igual a i por k por a menos b. Entonces la diferencia de estas cantidades lo que nos da pues es esto: i por k por f menos g menos a más b. Entonces, por lo tanto, esto es el mismo procedimiento que hicimos, igualando estas diferencias con las diferencias que salen al momento de que nosotros integramos, que es esta parte que tenemos aquí. Entonces las igualamos y ordenamos los términos. Nos va a quedar que f menos g es igual a por 1 más 2i por beta menos b por 1 menos 2i beta. Donde beta la llamamos, donde beta pues es igual a la masa por alfa sobre h barra por k. Entonces aquí vamos a recordar algo importante, que la exponencial elevada a i por kx junto con el factor que depende del tiempo nos representa una función de onda que se propaga hacia la derecha, y la exponencial con signo negativo nos da una función de onda que se expande que se propaga hacia la izquierda. Entonces, por lo tanto, las constantes a y b van a ser las amplitudes de estas ondas. De igual forma pasa con las otras constantes. F va a ser la amplitud de una onda que se desplaza hacia la derecha, y g va a ser la amplitud de una onda que se desplaza hacia la izquierda. Ahora recordemos que nosotros estamos analizando un caso de dispersión, es decir, les había dado un ejemplo de que nosotros podemos tener una partícula, la lanzamos, va a chocar contra una pared, puede ser de un potencial infinito, entonces esta va a regresar, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos eso en cuenta y decimos que la estamos lanzando desde la izquierda, pues en este caso nuestra g debe ser igual a 0, es decir, esta onda no va a estar. Entonces, a va a ser la amplitud de nuestra onda incidente, b va a ser la amplitud de nuestra onda reflejada, y f va a ser la amplitud de nuestra onda transmitida. Aquí es un caso especial de la mecánica cuántica, porque en el caso clásico, imagínense que nosotros tenemos una pelota y la lanzamos a una pared. Lo que lógicamente la pelota va a hacer, pues va a ser rebotar y regresar. Pero en mecánica cuántica nosotros tenemos una partícula que tiene una función de onda asociada, entonces viene la onda, va a chocar con nuestra barra de potencial y puede que se regrese, hay una probabilidad de que se regrese, pero también no hay probabilidad de que la onda sea transmitida y esté del otro lado. A esto se le conoce como el efecto túnel. Entonces, ahora lo que hacemos es resolver las ecuaciones 1 y 2. Las ecuaciones 1 y 2 son esta y esta que tenemos aquí. Entonces, resolviéndolas, llegamos a esto, a que b es igual a i por beta sobre 1 menos i beta por a. Y f es igual a 1 sobre 1 menos i beta por a. Entonces,
recordamos que la probabilidad de encontrar una partícula en algún lugar específico pues está dada por la magnitud de la función de onda elevado al cuadrado. Ahora lo que hacemos es encontrar la probabilidad relativa de que una partícula sea reflejada. Es decir, la onda viene acá y entonces es reflejada. Entonces esa probabilidad la llamamos R, que va a ser igual al módulo de la constante B elevado al cuadrado sobre el módulo de la constante A, donde B pues, es la amplitud de la onda reflejada y A es la amplitud de la onda incidente, que nos queda como beta por beta al cuadrado sobre 1 más beta al cuadrado. A R lo llamamos el coeficiente de reflexión. Entonces, de forma similar para la transmisión, T, que la vamos a llamar T, va a ser igual a la amplitud que a la norma de la constante F elevado al cuadrado, que es la amplitud de la onda transmitida, sobre la amplitud de la onda incidente, que es A al cuadrado. Entonces vamos a tener que esto va a ser igual a 1 sobre 1 más beta al cuadrado. Entonces, como estas dos, bueno, a T se le llama el coeficiente de transmisión. Ahora, como estas dos son probabilidades, entonces la suma de estas dos pues nos debe de dar igual a 1. Ahora estos coeficientes T y R también los podemos poner en función de la energía, sustituyendo lo que habíamos encontrado que vale beta. Entonces R va a ser igual a 1 más 2 veces h barra cuadrada por E sobre m por alfa cuadrado, y T va a ser igual a 1 sobre 1 más m alfa cuadrado sobre 2 h barra cuadrada por E. Entonces aquí podemos ver que cuando nuestra partícula lleva una energía muy alta, pues la probabilidad de que nuestra onda sea reflejada pues se va a ver muy disminuida, ¿no? Pero en cambio, cuando eso mismo pasa, que nuestra partícula lleva una energía alta, pues la probabilidad de que nuestra onda sea transmitida hacia el otro lado pues es un poquito alta. Entonces, lo que decía en mecánica cuántica, una partícula sí puede estar del otro lado de una pared, así digamos un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto sería todo por esta vez y gracias.